están dando procesos globales, regionales, que tienen similitud. Por ejemplo, en este momento hay una especie de fin de ciclo de lo que se ha llamado, digamos, a favor o en contra, populismo latinoamericano, en varios países simultáneamente, ¿no? Hay como una especie de renovación de mandatos que se corren más a la centroderecha, que tienen un perfil más institucionalista, digamos, que lo que había antes en el periodo de apogeo de los líderes populistas. Y eso es una coincidencia que merece análisis, comparar y conversar, ¿no? Un eje muy importante que atraviesa todas las mesas de ponencias es el de la participación ciudadana y la actitud de escucha que obligadamente tienen que tener los políticos de esta época por el hecho de que esa ciudadanía ha cambiado sus criterios de representación, ha cambiado sus criterios de participación, de adhesión, de lealtad, y entonces me parece que reflexionar sobre esto, comparando lo que sucede en un país y en otro, trayendo experiencias de otros continentes, trayendo también la reflexión, digamos así, teórica a esta problemática, tendría que ir de a poco decantando en un cambio de actitud. La comunicación tiene muchísimo que ver con eso. Para mí la comunicación es lo que acerca al político. La comunicación es el vínculo con la ciudadanía. Entonces, no siempre se entiende así. La comunicación muchas veces se entiende como marketing. La comunicación para mí no está al final del desarrollo de una política desde un punto de vista técnico, sino que la comunicación está adentro de toda la política. No hay política en cualquier gobierno, por poderoso que sea, que salga pura, tal cual fue diseñada en los escritorios, digamos, de los funcionarios. Siempre la política implica desde el inicio negociación, cambios, calendarios, convencer a los distintos tributarios, digamos, los distintos clientes de esa política, por decirlo de alguna manera, de la conveniencia de la política. Por lo tanto, la comunicación está en la política desde el inicio. Si se la concibe no como marketing, sino que se la concibe como gestión, como nosotros entendemos la comunicación. En el caso concreto de la Argentina, yo he trabajado recientemente el discurso, desde la perspectiva del análisis del discurso de Cristina Kirchner. Fue mi contribución a un libro que editó Mario Riorda, también de conjunto de experiencias de América Latina, sobre las narrativas presidenciales. Y ahora he tratado de ver ese discurso como desde su final, digamos, ¿no? A partir de la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015 y los primeros discursos, las primeras articulaciones de comunicación política del gobierno de Mauricio Macri, eso me permitió a mí hacer una comparación de estilos, de estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, pensar ese ciclo desde la perspectiva del final permite también ver cómo había algunos supuestos que nosotros más o menos todos, incluso los medios de oposición, más o menos aceptábamos, que ahora han caído, digamos, su legitimidad ha caído, ¿no? El fin del kirchnerismo para mí, sobre todo, tiene esta idea de que es como cuando se pasa de un paradigma a otro, al salir uno puede ver algunas cuestiones que eran supuestos, aceptados más o menos pacíficamente, y que son muy discutibles, ¿no? El relato kirchnerista dentro de las experiencias de comunicación política presidencial de América Latina fue como el más redondo, un relato que tuvo su inicio con un mito fundacional que fue la crisis del 2001, tuvo su desarrollo con la constitución de un héroe, primero Néstor Kirchner, después de una heroína, viuda, débil frente a las corporaciones, y tuvo su final ahora, con este fin de ciclo. Ese relato ahora se ve despectivamente. Lo que en algún momento se vio positivamente, ahora se empieza a ver como despectivamente. La palabra relato ahora se le atribuyen solamente características de ficcional, de
populista, de mentiroso al relato. Entonces, eso tiene que ser reemplazado. Desde la perspectiva de la gente que acompaña en comunicación a Macri, reemplazar un relato por otro sería como darle la razón al gobierno anterior, sería como decir, es necesario un relato. Nosotros lo que pensamos es que no es necesario un relato. Es necesario un relato porque si el gobierno de Mauricio Macri no se encarga de diseñarlo y de difundirlo, otros van a contar el relato. No va a ser Mauricio Macri el narrador, pero el relato va a existir. Entonces yo lo que postulo es que quizás como ese relato verticalista, centralizado, muy coherente, muy consistente, muy profesionalmente llevado adelante, no está más y no se lo quiere reemplazar por otro de similares características, probablemente esté intentando, o quizás se le podría asesorar que intentara, otro modelo de inspiración que no sea el relato, sino la conversación política. Mauricio Macri propone un gobierno basado en equipos de trabajo, no un gobierno personalista, propone atender a todos los conflictos, cosa que paradójicamente no era así durante el gobierno de Cristina Kirchner, porque había víctimas que eran ignoradas, algunas víctimas eran ignoradas. Mauricio Macri en principio atiende a todos los conflictos, aunque no resuelva los problemas, pero atiende a todos los conflictos. Bueno, eso puede ser pensado como una conversación. Esa conversación, sin embargo, requiere de diseño y de trabajo quizá más todavía que el relato, ¿no? Porque es un modelo que tiene sus guiones, tiene sus estrategias también, el modelo de la conversación.